Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos y familiares, en esta hermosa tarde del Señor. Reciban saludos de este humilde servidor, Pastor Ángel Iván Cruz, pastor de la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua Incorporada, la cual radica en el 840 de la calle Chicopee, en la ciudad de Chicopee, Massachusetts. También reciban saludos de mi querida familia, mi esposa y nuestras dos hijas. Así que nos sentimos contentos en esta hermosa tarde de poderles saludar una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma. Y en este día pues vamos a llevar a cabo un estudio bíblico como así les había indicado en la noche de ayer, amén. Así que en esta hermosa tarde, amén, queremos antes de comenzar y profundizarnos en este estudio, queremos orar para que Dios, amén, en este día tome absoluto control de nuestra vida, para que así usted pueda ser edificado a través de la enseñanza de su palabra. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde te doy gracias por este lindo honor y este lindo privilegio que tú me concedes de poder llevar a cabo este estudio bíblico, Señor, sabiendo y reconociendo que la enseñanza de tu palabra, Señor, es de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual. Te pido, Señor, que tú me uses con poder y gloria, Señor, para que así cada uno de los oyentes y videntes puedan ser edificados a través de la enseñanza de tu palabra. En esta hora te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, amigos y familiares, nos vamos preparando para así recibir la enseñanza de la palabra del Señor a través de este estudio bíblico, y vamos a estar hablando sobre el tema de la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, y vamos a estar utilizando como base bíblica, amén, la cita bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo número 3. Efesios capítulo 4, versículo número 3. Yo quiero darle algunos segunditos para que así usted vaya buscando el material necesario, amén, para que así usted haga apuntes, tome la información que vamos amén, hablar en esta hermosa noche, amén. Así que busque, mire, libreta, papel, lápiz, bolígrafo, marcador, amén, y por supuesto la Biblia, amén, la Biblia, la palabra del Señor, que es la que vamos, amén, a estudiar y enseñar en esta hermosa tarde del Señor, amén. Y la razón por qué sentí traer, amén, este estudio bíblico basado a este tema de la unidad del Espíritu es porque me llama la atención, porque sabemos, ¿verdad?, que estamos pasando por una situación delicada, amén, con esta, ¿verdad?, situación del coronavirus y cómo hemos tenido, ¿verdad?, que cerrar las puertas del templo, como ya ustedes saben, amén. Pero me llama la atención porque esto que en realidad nos ha distanciado y nos ha separado físicamente es lo mismo que nos ha unido espiritualmente. Y le digo por qué, porque recibí dos mensajes de textos que mayormente son dos testimonios, amén, y los voy a utilizar para, amén, para referencia, amén, de este estudio bíblico, amén. Y es que los dos últimos mensajes que prediqué en estos últimos dos domingos, amén, siendo el servicio o el mensaje del Día de las Madres y el del domingo pasado, amén, yo hablé sobre dos mujeres, amén. El mensaje del Día de las Madres fue acerca de la tsunamita y el del domingo pasado fue acerca de la mujer que padecía del flujo de sangre, amén. Pero para mi sorpresa, amén, dos hermanas, amén, de nuestra iglesia, amén. Voy a mencionar los nombres porque ellas son parte de esta bendición, amén. Nuestra hermana Brenda Rivera me envió un mensaje de texto indicándome que el mensaje del Día de las Madres respecto a la tsunamita, pues fue el tema que ella trajo en un servicio del grupo de las damas, el grupo, ¿verdad?, de chat de WhatsApp de las damas, amén. Así confirmando el mensaje que yo traje el domingo, pero el mensaje que yo traje el domingo le confirma el mensaje a ella, amén. Entonces el domingo pasado las damas también tuvieron un ayuno en el grupo del chat, amén, y nuestra hermana Lisandra, que es mi hermana carnal, tuvo a cargo del mensaje, amén, y ella, amén, predicó respecto a la mujer del flujo de sangre, amén. Así que a través de esto pues puedo ver que aunque físicamente no estamos juntos, amén, no estamos unidos físicamente, pero espiritualmente estamos unidos, amén.
Entonces, la unión más importante no es la física. Amén. La unión más importante es la espiritual. Amén. Así que en esta hora yo quiero comenzar este estudio bíblico hablando sobre lo que sucedió, amén, el día de Pentecostés. Yo quiero que usted busque en su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Amén. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo número 1, que habla precisamente sobre este suceso del advenimiento de la promesa del Espíritu Santo. Amén. En el aposento alto. Amén. Busque conmigo, por favor, Hechos capítulo 2. Amén. Y el versículo número 1. Amén. Porque aquí habla sobre lo que es estar unido. Amén. Pero estamos hablando de una unidad o una unión. Amén. Vamos a decir espiritual. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, vamos a buscar la definición, amén, de lo que es la palabra unánime. Amén. Porque para poder desglosar, amén, este versículo tenemos que entender qué es lo que significa unánime. Amén. Y yo buscando información sobre la palabra unánime, el diccionario me dio esta definición. Me dio dos, pero yo quise escoger, amén, la más, amén, que tiene que ver, amén, con este tema. Amén. Y mire lo que dice, mire lo que dice. Esta es la definición de la palabra unánime. Se refiere al conjunto de personas que comparten la misma opinión o sentimiento. Se refiere al conjunto de personas que comparten la misma opinión o sentimiento. Ahora, me llama la atención porque en Hechos capítulo 2, versículo número 1 dice lo siguiente, que estaban todos que unánimes juntos. Ahora bien, tenemos que entender algo. Amén. Usted puede estar junto a una persona, pero no estar unánime con esa persona. ¿A qué me refiero? Bueno, usted puede estar acompañado de una o más personas, amén, y cada una de esas personas no están en acuerdo con usted o usted no está de acuerdo con ellos, amén. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque para que la venida del Espíritu Santo se llevara a cabo, amén, en el aposento alto el día de Pentecostés, no solamente podían estar juntos, amén, no solamente podían estar juntos, tenían que estar unánimes, tenían que estar en un mismo pensamiento y en un mismo sentimiento, ¿ok? Es necesario que usted y yo entendamos eso, que amén, la verdadera unidad, la verdadera unión no está en lo físico, sino en lo espiritual. Amén. Entonces, cuando, amén, vamos a la Biblia, amén, nuevamente busquemos en Amós capítulo 3, versículo número 3, por favor. Amós capítulo 3, versículo número 3. Apunte esa cita bíblica, márquela para futura referencia. Amén. Amós capítulo 3, versículo número 3. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Amén. Y lo dice en forma de pregunta, en forma de interrogación. Mire lo que dice. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. Andarán juntos si no estuvieren de acuerdo. O sea, que cuando leemos, amén, el contexto, amén, de esta porción bíblica, podemos entender que dos personas no pueden andar juntos si no hay que un acuerdo. Entonces, la palabra acuerdo tiene que ver, amén, con estar unánime, o sea, estar en acorde, en acuerdo con el pensamiento y el sentir. Amén. Por eso es que hay muchos matrimonios, amén, que no permanecen en el matrimonio, en su relación conyugal, porque no están en el mismo acuerdo, no están unánimes en lo que es el matrimonio, en lo que conlleva
la relación conyugal. Amén. Por eso muchos de estos matrimonios terminan en separación o terminan en divorcio, lamentablemente, porque no hay un acuerdo. Amén. Están juntos, pero no están unánimes, no están en un mismo sentir. En otras palabras, uno está pensando en una cosa y el otro está pensando en otra. Uno está jalando por allá y el otro está jalando por acá. Amén. Entonces, dos personas no pueden andar juntos, no pueden estar juntos si en realidad no están, ¿qué? Unánimes, no están en un mismo sentir. Entonces, la iglesia tiene que entender que para poder resistir lo que estamos experimentando y lo que estamos atravesando con esta situación, ¿verdad?, del coronavirus, nosotros tenemos que entender que tenemos que estar unidos espiritualmente. Tenemos que estar unidos, amén, en lo que tiene que ver con el pensamiento y el sentimiento. Físicamente no nos podemos ver, físicamente no nos podemos abrazar, físicamente no nos podemos saludar. Eso lo entendemos y llevamos un poquito más de 2 meses en esa situación, en esa circunstancia. Amén. Pero espiritualmente nosotros estamos unidos. No tenemos que estar juntos para estar unánimes. Vuelvo y recalco, amén, estos 2 testimonios acerca de los 2 mensajes, o mejor dicho, de los 4 mensajes. Los 2 mensajes, los últimos 2 mensajes que yo prediqué en estos últimos 2 domingos, y los 2 mensajes que predicaron las siervas que le acabo de mencionar, nuestra hermana Brenda Rivera y nuestra hermana Lisandra. Amén. Así que no tuvimos que estar juntos físicamente porque ya el Espíritu nos había unido para que entonces estos 4 mensajes, amén, se pudieran manifestar en nuestras vidas para que usted, amén, el oyente, pudiera ser edificado. Y mi querido hermano, amigo y familiar, eso lo hace la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Entonces, quiero darles también la definición de lo que es la unidad o unión. Amén. Mira lo que dice el diccionario respecto, amén, a la unión o la unidad. Amén. Y le voy a dar 2 definiciones. Mire la primera. Escuche bien. Propiedad de lo que no puede dividirse. Y mire la segunda definición. Unión o concordia de pensamientos y sentimientos entre varias personas. Cuando analizamos la segunda definición de la palabra unidad, tiene que ver con la definición de la palabra unánime. ¿Por qué? Porque la definición de unánime se refiere al conjunto de personas que comparten la misma opinión o sentimiento. En esto que estamos atravesando, usted y yo, amén, ustedes como iglesia, yo como pastor, amén, tenemos que estar unidos. Unidos en nuestro pensar, en nuestro sentir, para que nosotros entendamos que nosotros somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. La palabra, el apóstol Pablo nos habla acerca de la iglesia como cuerpo, amén, y obviamente nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Ahora, ¿de qué se compone un cuerpo? Un cuerpo se compone de diferentes miembros, de muchos miembros. Ahora, cada miembro tiene su propia función. Amén. Pero cada miembro no trabaja independientemente en ese cuerpo, porque todos los miembros, aunque tienen su propia función, trabajan, amén, para entonces, amén, en acuerdo, en concordancia, puedan edificar ese cuerpo. O sea que nosotros, como iglesia de Jesucristo, tenemos que, aunque físicamente no estamos juntos, amén, tenemos que, amén, de una forma espiritual, tenemos que entonces con el pensamiento, con el sentimiento, estar unidos para nosotros, amén, sobrepasar esta situación y esta circunstancia que estamos atravesando. Entonces lo que nos une es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos une como un solo pueblo. Mire, cuando vamos a la Biblia nuevamente, amén, vámonos a la Biblia, por favor.
ahí mismo en Hechos capítulo 2. Y yo quiero que usted busque los versículos 43 en adelante, porque después del advenimiento del Espíritu Santo surgió algo, surgió un gran avivamiento. Entonces, ese avivamiento lo que trajo fue una unión, una unidad en el Espíritu. Mire lo que dice. Hechos capítulo 2, versículos 43 en adelante. Mire lo que dice. Esto es después del advenimiento o la venida del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero mire lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, estaban juntos, pero lo que dice luego de eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque todos tenían en común todas las cosas. En otras palabras, todos estaban bajo un mismo sentir, estaban bajo un mismo acuerdo, que es lo que significa la palabra unánime y unidos. Escuche bien, por favor, iglesia. Por eso es que tenemos que estar unidos en medio de esta crisis. Que aunque físicamente no estamos juntos, aunque físicamente no estamos congregados en la casa de Dios, espiritualmente estamos unidos, porque el Espíritu Santo es el que nos une. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en los negocios de dividir. Mire, cuando le di la definición, escuche esto, de la palabra unido, escuche bien, mire lo que dice. O la palabra unidad, mejor dicho. Propiedad de lo que no puede dividirse. Y sabemos, hermanos, que en medio de estos tiempos Satanás está bregando con la mente y el corazón, amén, de aquellos, amén, que son iglesia, de aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Está bregando con su mente y con su corazón para traer confusión, para traer duda, para traer turbación. Entonces la confusión, la turbación y la duda lo que hace es que divide. Porque entonces ya tu mente, tu corazón, tu sentir, tu pensamiento no va a estar en acuerdo con el de los demás. Entonces nosotros tenemos que rechazar, amén, esos pensamientos contrarios que Satanás trata de traer a nuestra mente y a nuestro corazón, para que nosotros nos mantengamos unidos en el Espíritu con el resto de la iglesia. Amén. Entonces el Espíritu Santo no está en los negocios de dividir. El Espíritu Santo está en los negocios de unir. ¿Por qué? Mire, porque el Espíritu Santo es parte, amén, de lo que se le llama la Trinidad divina. Voy a escribir eso por aquí. Trinidad divina. Buscando información referente, a la palabra Trinidad. La palabra Trinidad se origina en el lenguaje griego. Y en el lenguaje griego la palabra Trinidad significa unión o unidad de tres. Unión o unidad de tres. Entonces cuando, amén, hacemos, vamos a decir, una división de esta palabra Trinidad. Mire esto. La palabra tri significa en el griego tres. Y la palabra nidad en el griego significa unión o unidad. O sea que la palabra Trinidad significa unión o unidad de tres. Entonces el Espíritu Santo es la tercera persona en esa unión o unidad de tres, que es la Trinidad divina. ¿Ok? O sea, la Trinidad divina se compone, amén, la Trinidad divina se compone de tres, amén. Y estos tres son ¿qué? Uno. Estos tres son uno. O sea, la cabeza de la Trinidad es el Padre. Lo voy a escribir por aquí.
la cabeza de la Trinidad es el Padre. El segundo es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Y tercero es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Ahora bien, ellos tres trabajan en conjunto, trabajan en unión, trabajan en unidad. Y ellos tres se convierten en uno, como dice el famoso corito. Ellos tres se convierten en uno. ¿Por qué? Porque ellos tres trabajan en acuerdo. Trabajan en acuerdo. Y así es que debe trabajar la iglesia, especialmente en momentos de crisis. Tenemos que trabajar en acuerdo. Que aunque físicamente y literalmente no estamos unidos, pero espiritualmente tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos une como un solo pueblo. Y mira lo que dice Hechos capítulo 2. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el 46 dice, y perseverando, y ahí vemos la palabra unánime nuevamente. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Quiere decir que aunque ellos estaban juntos físicamente y literalmente, pero lo más importante es que estaban unánimes, estaban bajo un mismo sentir, amén, y bajo un mismo sentimiento. Y eso es lo que precisamente yo quiero enseñarles en este día. Que el Espíritu Santo nos une en el mismo sentir y en el mismo pensamiento. Que aunque no estemos juntos físicamente y literalmente, el Espíritu Santo nos une. Y estamos en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Entonces usted y yo no podemos andar juntos si no estamos de acuerdo, si no estamos unánimes. Amén. Puede haber un templo lleno de personas juntos, pero no todos pueden estar unánimes. Uno está pensando en una cosa, el otro está pensando en otra. Entonces muchas veces por eso, cuando estamos en la casa de Dios durante los servicios, hay una lucha, una batalla en los servicios por eso mismo, porque hay unos pensando en una cosa y otros pensando en otra. Entonces tenemos que entender, amén, que para que la venida del Espíritu Santo viniera sobre el aposento el día de Pentecostés, ellos no solamente tenían que estar juntos, sino que tenían que estar unánimes. Si hubiesen estado juntos pero no unánimes, no iba a pasar nada. No iba a venir, amén, el Espíritu Santo sobre ellos, porque el Espíritu Santo no está en un lugar donde hay división. Y cuando digo división me refiero a división de pensamiento, división de sentimiento. Por eso, iglesia, tenemos que estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, para que Dios obre a nuestro favor en medio de esta crisis. Amén. ¿Cuántos están entendiendo en esta hermosa tarde del Señor? Ahora, yo quiero ir a la base bíblica que estamos utilizando para este estudio bíblico. Vámonos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4 y versículo número 3. Vamos a desglosar, amén, esta cita bíblica, amén. Y me llama la atención porque cuando el apóstol Pablo, que fue el autor, amén, de este libro y de esta carta a la iglesia que estaba en Éfeso, amén, el apóstol Pablo estaba preso. Mire qué cosa más tremenda. El apóstol Pablo estaba preso, estaba encarcelado, más sin embargo, él procuró que la iglesia que estaba en Éfeso, que él había establecido y fundado, amén, tuviera, amén, en un mismo sentir y en un mismo pensar, que estuvieran unánimes, amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo hablando, y vuelve y le recalco, estaba preso, estaba encarcelado, y mire lo que dice:
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, vamos a desglosar esta cita bíblica. Amén. Buscando la definición de la palabra solícitos, para entonces poder entender en profundidad esta cita bíblica. Amén. Mire lo que dice el diccionario respecto, amén, a la palabra solícito. Mire lo que dice. Voy a leerle dos definiciones. Amén. La primera, que actúa con diligencia. La palabra diligencia significa prontitud. Amén. Que actúa con diligencia, con prontitud y cuidado. En especial para hacer una cosa que una persona pide o manda. Bueno, ¿qué pide el Señor de nosotros? Unidad. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Unión. No que estemos divididos, sino que estemos unidos, que estemos, amén, bajo un mismo pensar y bajo un mismo sentir. Y mire la segunda definición. Diligente, afanoso por servir o atender a una persona o cosa, que fue el estilo de vida de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Por eso leí en Hechos capítulo 2, volvemos allá, versículo 44, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Y mira lo que dice el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿cuál es la definición de la palabra solícito? Bueno, aquí lo dice. Diligente, afanoso por servir o atender a una persona o cosa. O sea, atender la necesidad de otros. Amén. En medio de esta crisis, usted y yo no nos podemos olvidar, amén, de atender la necesidad de otros que son parte de nosotros, porque somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Físicamente no podemos estar ahí, amén, pero a través de una llamada, a través de un mensaje de texto, amén, usted puede estar unánime. Usted puede estar unido a esa persona, amén, o a ese grupo. En este caso, la iglesia. Amén. Así que es necesario que nosotros hagamos, amén, o sigamos, mejor dicho, la unidad de una forma solícita, con diligencia, con prontitud y con mucho cuidado, sabiendo que somos un solo cuerpo, que somos una sola iglesia y que si un miembro de este cuerpo se hiere, nosotros tenemos que herirnos juntamente con ellos. Si uno de esos miembros se duele, nosotros tenemos que dolernos juntamente con ellos. Eso es lo que nos hace una iglesia, un solo cuerpo. Amén. Y lo que nos une entre sí para nosotros, amén, servir, amén, y para nosotros ser lo que somos, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no divide, el Espíritu Santo une. Amén. Entonces el apóstol Pablo le recomienda y le aconseja a la iglesia que estaba en Éfeso que fueran solícitos en ¿qué? En guardar la unidad del Espíritu. Mi alma adora la gloria de Dios. Entonces yo busqué información sobre la palabra guardar, y la palabra guardar significa cuidar, custodiar, vigilar o preservar de daño. Amén. Y otra definición es observar y retener. ¡Wow! Tremendo. Entonces nosotros como iglesia en estos tiempos que estamos viviendo, amén, no solamente por la crisis que estamos pasando con este virus, sino los tiempos venideros, hermanos, porque vienen tiempos aún más difíciles. Y nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Nosotros no podemos hacernos de la vista larga y hacernos los ignorantes, porque los tiempos se van a poner peor. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora de estar unidos espiritualmente, de estar unidos en un mismo sentir, amén, en un mismo pensar, nosotros tenemos que continuar haciendo lo mismo cuando vengan los días más malos. Ahí es que vamos a necesitar aún más, amén, de cada uno de nosotros. Amén. Todos tenemos las cosas en común, todos estamos pasando por lo mismo. Entonces todos tenemos que buscar, amén, el mismo beneficio para cada uno, porque eso es lo que nos hace
iglesia. El Espíritu Santo es el que nos une para que nosotros podamos cumplir con lo que dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 4, versículo número 3. Tenemos que guardar, tenemos que cuidar, tenemos que custodiar y vigilar, amén, para que entonces nada de lo que está ocurriendo nos haga daño. Pero el daño peor no es el coronavirus, el daño peor que podamos recibir es el daño espiritual. Que hablemos de los unos a los otros, que murmuremos, amén, los unos de los otros. No, hermanos, nosotros no podemos caer en ese error. Ahora más que nunca nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es que es necesario que usted en su casa, usted se mantenga, amén, en un nivel espiritual donde usted pueda, amén, ver las cosas a través del Espíritu y no a través de sus ojos carnales. Amén. Así que mire, el Espíritu Santo que todavía se mueve en medio de esta crisis, cada día más nos va uniendo. Amén. Y vamos a salir de esta situación, pero al tiempo de Dios. Amén. Pero mientras tanto vamos a seguir buscando esa unidad del Espíritu. Amén. Entonces, el apóstol Pablo se lo dice, amén, y se lo aconseja a la iglesia que estaba en Éfeso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, buscando información y la definición de la palabra vínculo, mire lo que dice el diccionario, es lo que une una cosa o persona con otra. Lo que une una cosa o persona con otra. Mire, voy a usar este simple ejemplo. Ustedes saben lo que es una cadena. Una cadena está compuesta de diferentes eslabones. Amén. Un eslabón no es una cadena. Un eslabón no es una cadena. Pero dos o más eslabones entonces hacen una cadena. Entonces esos eslabones están entrelazados entre ellos. Entonces usted y yo somos una cadena espiritual. Amén, que cuando nos unimos somos más fuertes. Por eso es que tenemos que buscar la unidad del Espíritu. Tiene que unirse a su hermano, tiene que entrelazarse con su hermano para que entonces seamos más fuertes y podamos resistir aún más. Amén. Este estudio bíblico es sencillo, hermano, amigo y familiar, para que usted entienda lo que es la unidad del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo, a un preso, estando encarcelado, se preocupó y procuró que la iglesia que estaba en Éfeso mantuviera la unidad del Espíritu, que aunque no estaba allí físicamente junto a ellos, pero espiritualmente lo estaba. Estaba unidos a ellos bajo el Espíritu. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que esto se haga en el vínculo de la paz. Y buscando información sobre lo que es la paz, el diccionario me dio dos definiciones. Y son las siguientes. Paz es el estado de calma y tranquilidad, sin molestias, disputas u otras circunstancias que causen malestar. Y mira lo que dice la segunda definición. Relación buena y sin disputas entre personas, en especial entre familiares. ¡Wow! Nosotros somos una familia. Somos la familia del Señor. Amén. Tenemos que estar unidos, iglesia. Especialmente en estos días que estamos viviendo y esta crisis que estamos atravesando. Tenemos que estar más unidos que nunca. Amén. Así que busquemos la unidad del Espíritu. No estemos en disputa, no estemos, amén, con molestias, sino que estemos bajo un mismo sentir y bajo un mismo pensar. Y eso sucede cuando le dejamos saber al Espíritu Santo de Dios que cada día más nos vaya uniendo. Nos vaya uniendo, no dividiendo, porque el Espíritu Santo, vuelvo y recalco, no está en los negocios de dividir, sino que el Espíritu Santo está en los negocios de unir. El Espíritu Santo es el que nos une, iglesia. Por tal razón tenemos que mantener al Espíritu Santo
alimentado y fortalecido para que cuando el enemigo susurre en nuestro oído, nosotros podamos descartar y contrarrestar todo aquello que el enemigo trate, amén, de impartir e infiltrar en nuestro corazón, para que entonces nosotros veamos a nuestros hermanos diferentes. No. El Espíritu Santo, vuelvo y recalco, es necesario, amén, que en estos últimos tiempos nosotros le demos la libertad que Él más necesita, para que nosotros entonces tengamos la fuerza, la fortaleza necesaria para nosotros descartar y desechar todo aquello que venga en contra de nosotros, que viene de parte del enemigo. Amén. Mire, el mismo Jesús habló de esto. Y yo quiero que usted busque en su Biblia, por favor. Libro de Juan. El Evangelio según Juan. Busque conmigo, por favor. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Y con esto voy a culminar este estudio bíblico. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. Mire lo que dice. Mas no ruego solamente, hablando Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús estaba hablando de sus discípulos. Los discípulos, amén, que eran los que iban a seguir el legado que Jesús les iba a dejar. Amén, ¿qué legado? De ir a predicar el evangelio a toda criatura. De seguir, amén, la doctrina que el Señor Jesús les había enseñado a ellos como discípulos. Amén. Y mire lo que dice el versículo 21. Para que todos sean uno. O sea, los discípulos tenían que entender que ellos no podían trabajar independientemente. Ellos tenían que trabajar en conjunto. Tenían que estar en acuerdo. Porque Jesús nunca les enseñó a ellos división. Jesús siempre le enseñó a sus discípulos trabajar en conjunto, trabajar en unión, en unidad. Amén. Porque Satanás trabaja en unión. Mire qué cosa tremenda. Satanás no trabaja dividido a los demonios. Trabajan en conjunto, ¿para qué? Para llevar a cabo su plan sobre la vida del hombre. Entonces, si Satanás no trabaja dividido, pues entonces nosotros como iglesia, como la iglesia de Jesucristo, tenemos que trabajar unidos, en conjunto, bajo un mismo pensar, bajo un mismo sentimiento. Amén. Que es lo que la palabra nos dice respecto a la unidad del Espíritu. Que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que el mismo Jesús no trabajaba independientemente de su Padre. Él trabajaba en conjunto, trabajaba en acuerdo con su Padre. Amén. Entonces, lo que él hacía sobre la faz de la tierra, amén, era en acuerdo con su Padre. Él no hacía nada sin que su Padre estuviera de acuerdo. Por eso cuando Jesús fue bautizado y salió de las aguas bautismales, dice la palabra, amén, que se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y la palabra complacencia es que, amén, yo estoy en acuerdo con Él. Estoy en acuerdo, amén, con lo que Él hace. O sea, Jesús no hacía nada si el Padre no estaba de acuerdo con eso. Trabajaban en conjunto, unidos. Amén. No juntos, sino unidos. Amén. Porque no es estar juntos, es estar unidos. Amén. Cuando estamos unidos, estamos bajo un mismo pensar y bajo un mismo sentir. Amén. Así que en esta hermosa tarde, amén, esperamos, amén, que este estudio bíblico haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Amén. Un estudio bíblico sencillo, hermano. Amén.
estamos tratando, ¿verdad?, de hacer lo mejor que podemos, ¿verdad?, con esta situación. Se nos hace a veces un poquito difícil tratar de grabar los mensajes y los estudios, amén, pero que Dios nos ayude, amén. Mi preferencia, como le he dicho anteriormente, es estar frente al público, frente a la congregación, frente a la iglesia, para poder, amén, llevar a cabo estos estudios bíblicos, las predicaciones, amén, pero que Dios nos ayude, amén. Incluso ya en algunos minutos le estaré hablando respecto, amén, a esta situación, ¿verdad?, con la reabrimiento o la reapertura, perdón, de los templos, amén. Ya en breve estaré dándole unas instrucciones respecto a esto, pero primero queremos dar gracias a Dios por este estudio bíblico. Recuerde que siempre mantenga la unidad del Espíritu, porque el Espíritu no está en los negocios de dividir. El Espíritu Santo está en los negocios de unir, especialmente unir, amén, a la iglesia, amén, porque la iglesia le pertenece a Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, amén. La cabeza no está separada del cuerpo, la cabeza está junta y unida al cuerpo, amén. Así que mire, le servimos a un Dios, le servimos a un Señor, amén, que está unido, amén, que no está dividido. Entonces usted y yo tenemos que mantener la unidad del Espíritu, amén. Así que Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a orar, amén, y luego, ¿verdad?, pues estaré trayendo unas instrucciones respecto a la reapertura y los reabrimientos, ¿verdad?, de los templos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde te doy gracias, Dios amado, por este lindo honor y este lindo privilegio que tú me concediste de llevar a cabo este estudio bíblico basado en la enseñanza de la unidad del Espíritu. Yo sé, Señor, que va a ser de bendición para cada uno de los oyentes y videntes. Y te pido, Señor amado, que a través de este estudio bíblico, Señor amado, tú te puedas glorificar en cada una de sus vidas. Que, Señor, sigamos buscando, Señor, la unión, la unidad, Señor amado. Porque sabemos, mi Dios amado, que tú, Dios mío, no eres un Dios de división, tú eres un Dios de unión. Por eso en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor amado, y te pido que tú bendiga a cada uno de los oyentes y videntes en esta hermosa tarde. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano, amigo y familiar, en esta hermosa tarde del Señor, amén. Como les dije anteriormente, voy a traer unas instrucciones respecto a la reapertura o reabrimiento de los templos, amén. Incluso el gobernador Baker anunció en el día de ayer, amén, que las iglesias en el día de ayer, comenzando en el día de ayer, podían reabrir, pero siguiendo, ¿verdad?, los protocolos y amén, las restricciones que han sido establecidas como mandatorias, amén. Y él le llama a esto la fase número 1, son 4 fases, y la fase número 1 pues reabrir, pero con mucha cautela, con mucho cuidado, pero también bajo muchas restricciones. Incluso les voy a mencionar algunos. Yo estuve estudiando, amén, y analizando bien la estructura, amén, de estas pautas y estas restricciones, amén, y entre ellas les voy a mencionar algunas, amén, para que usted tenga una idea. Entre ellas, amén, están las siguientes. Mire, la primera, cuando se abra un templo, amén, las puertas, amén, del templo tienen que permanecer abiertas. Abiertas literalmente, no hablando en un término simbólico o espiritual. Tienen que estar abiertas completamente. ¿Para qué? Para evitar el contacto con las, lo que le llaman, ¿verdad?, las manecillas, amén. En inglés serían los door handles, amén. Entonces, para evitar que las personas estén en contacto con eso, amén, pues entonces las puertas de los templos tienen que permanecer abiertas como tal. Incluso la misma puerta que se usa como punto de entrada no puede ser la misma puerta de punto de salida. Se tiene que establecer que una de las puertas va a ser de entrada y la otra va a ser de salida. Amén. Son muchas restricciones, mis queridos hermanos. La segunda es, los baños tienen que estar limitados. Amén. Incluso ellos sugieren y aconsejan que sea para urgencias solamente. Amén. Y usted sabe, ¿verdad?, lo que significa eso, urgencias, amén. Así que no puede haber, ¿verdad?, ese tráfico de, amén,
de ir al baño y salir del baño. Eso no puede existir. Amén. Mire la tercera. Hay que medir, amén, o tomar la temperatura de todos aquellos que vayan a llegarse al templo. Tenemos que tener una persona fija, amén, y escogida para que le tome la temperatura, amén, a todos aquellos, amén, que se alleguen a la casa de Dios. Eso incluye usted, amén, y todos aquellos, ¿verdad?, que se alleguen como visitas, amén. Así que mire, para que usted vea cuáles son las restricciones. Mire la próxima, tienen que usar mascarillas durante el servicio. Tienen que tener mascarillas puestas. Incluso una de las pautas indica, ¿verdad?, que la persona, si tiene alguna condición de salud que no pueda tener las mascarillas por largo tiempo puesta, pues tiene el permiso de quitársela y estar dentro del servicio sin la mascarilla. Yo veo esto un poquito controversial porque van a haber personas que y no estoy hablando solamente, ¿verdad?, aquí en nuestra congregación, sino estoy hablando generalmente. Van a haber personas que van a usar esa excusa. Pastor, no puedo estar con la mascarilla porque tengo esta condición, tengo la otra. Entonces, nos estaríamos buscando otra circunstancia, porque entonces van a haber varios que van a tener la misma excusa. Entonces, cuando vayamos a abrir los ojos, hay un sinnúmero de personas sin mascarilla puesta, y esto pues puede traer un contagio, amén. Y hay que ser claro y realista, hermano, con esta situación, amén. Así que yo siempre he sido realista con las situaciones, amén. Tenemos la fe, claro que sí, eso no puede faltar, amén. Pero la realidad es esta, hermano. Estamos viviendo en unos tiempos que ya, como quien dice, la vida nos ha cambiado por completo, y esto va a ser por largo tiempo. Amén, porque muchas de las cosas, muchas actividades, amén, a nivel municipal, estatal y federal ya fueron canceladas, y son actividades que son para julio, para agosto. Imagínese usted. Yo digo que el gobierno no nos está diciendo todo. Aquí hay cosas que se están escondiendo y que el gobierno no nos quiere decir, amén, porque están más preocupados por la economía, amén. Entonces están poniendo la salud, amén, de los ciudadanos en peligro, amén, amén, basada en la economía. Y eso es un peligro, amén. Así que yo debo decirle que la iglesia por lo menos se ha mantenido firmemente, tanto espiritualmente como financieramente. Gracias a Dios y a ustedes, ¿verdad?, que están cumpliendo con sus deberes y obligaciones financieras. Me refiero a los diezmos y las ofrendas, y ustedes están cumpliendo, y por tal razón pues no nos hemos visto, amén, ¿verdad?, con necesidad, amén. Gracias a Dios, amén. Damos gloria a Dios por eso, amén. La iglesia se ha mantenido firme, amén, tanto espiritualmente como financieramente, amén. Así que mire, dar un servicio con mascarilla puesta va a ser tremendo reto, amén. Pero, ¿verdad?, cuando Dios nos indique el tiempo de abrir, pues, amén, vamos a tener que seguir estos protocolos. Incluso anoche casi no pude dormir porque no sé si fue el Espíritu Santo, ¿verdad? No le puedo decir con certeza que fue el Espíritu Santo, porque no quiero envolver al Espíritu Santo cuando en realidad no fue el Espíritu Santo. Pero sí, no pude dormir, hermano, pensando que esto puede también traer problemas a los pastores, porque ahora mismo pueden entrar personas, amén, del gobierno municipal o estatal o federal, y entrar a los templos para estar seguro que se estén siguiendo estas pautas y estas restricciones. Y si hayan que no se están siguiendo, esto puede traer una infracción, amén. Esto puede conllevar una multa a la iglesia, amén. Y yo digo que si encuentran aún más cosas, amén, que no están bajo la ley, amén, porque la iglesia primeramente tiene que estar registrada, amén, municipalmente y estatal y federalmente. Tienen que estar registradas, tienen que tener, amén, sus papeles, sus documentos, amén, en orden, amén. Y no sé, tengo el presentimiento que algo va a suceder con esto, y el temor mío es que los pastores reabran muy temprano, entonces suceda algo y tengan que nuevamente cerrar. Hay que tener mucho cuidado con esto, amén. Y ese sentir lo tuve yo anoche, esta mañana, y casi no podía dormir. Y bueno, que Dios nos ayude, amén. Incluso, hermano, entre las otras restricciones tenemos que bloquear parte de los bancos
de las sesiones de los bancos, porque tenemos que dejar un banco entre medio sin ocuparse, para que entonces haya el distanciamiento social que ellos llaman, que tiene que ser de por lo menos 6 pies, amén. Así que nos va a corresponder amén, unos tiempos bien difíciles, hermano, en respecto a los servicios en la casa del Señor, amén. Pero, ¿verdad? Vuelvo y recalco que Dios sea el que nos dirija, que sea Dios el que nos revele cuando nosotros podemos abrir en totalidad, amén. Esto, ¿verdad? Pues puede traer ciertos conflictos, amén, pero, amén, amén, que Dios nos ayude, amén. Entonces, hermano, pues, viendo, ¿verdad?, todas estas restricciones y aún los casos que siguen surgiendo, porque mientras más reabran la economía y los estados, para mí, los contagios van a seguir subiendo, porque este virus va a estar con nosotros por largo tiempo. Yo he estado, hermano, pendiente a las noticias y estudiando y buscando información y análisis acerca de este virus, y este virus va a estar con nosotros por un largo tiempo. Así que tomemos la precaución y las medidas necesarias para nosotros cuidarnos, amén. Así que debido a esto, hermano, no vamos a reabrir las puertas del templo hasta que Dios me indique, amén. Por favor, entienda esto. Incluso, mire, mi hermano, yo quiero buscar una porción bíblica que quiero que también usted la busque conmigo. Mire, busque en Éxodo capítulo 12. Búsquelo conmigo y márquelo en su Biblia. Éxodo capítulo 12, amén, versículos 29 al 31. Esto fue, amén, cuando el Señor envió la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto. Mire lo que dice el versículo 29 al 31. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pero mire lo que dice el 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Ese versículo 31, hermano, habla mucho, porque dice que llamó a Moisés y a Aarón, Moisés líder y Aarón su asistente, y le dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. O sea que Moisés tenía que esperar el mandato y la orden de Dios para poder salir. Yo comparo esto con lo que estamos pasando. Hay que esperar que sea Dios que nos dé, amén, la orden, amén, para nosotros salir y volver a servir a Jehová en la casa de Dios. Porque en nuestra casa le estamos sirviendo al Señor. Usted no puede dejar de servirle al Señor en su casa. Usted tiene que tener una vocación en su casa, una dedicación en su casa. Amén. Respecto a su relación con Dios. Amén. Entonces tenemos que esperar el mandato de Dios. Tenemos que esperar la orden de Dios. Vuelvo y recalco, marque esa cita bíblica. Éxodo capítulo 12, versículos 29 al 31. Pero el 31, hermano, cuando yo lo leí esta mañana, que Dios me indicó que buscara esta cita bíblica, hermano, habló a mi vida, hermano. Yo creo y creo enfáticamente que tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, usted tiene que entender algo. Yo estoy dando unas direcciones, pero en realidad es una orden. Amén. Es una orden. Amén. Y usted no puede tomar la iniciativa, amén, de criticar, amén, esta orden. Usted tiene que entender que Hebreos capítulo 13, búsquelo conmigo también y márquelo. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan
por vuestras almas. O sea, yo estoy velando por usted. Amén. Yo no quiero que usted se exponga al peligro, se exponga, amén, amén, a los síntomas, amén, de este virus, amén. Porque hay personas que lo pueden estar cargando, lo pueden estar portando y no lo saben, amén. Entonces, usted tiene que obedecer, amén, esta orden, amén. Según obedecido la orden gubernamental, obedezca la orden pastoral. Porque esta orden no viene del pastor, viene de parte de Dios. Con toda autoridad lo digo. Amén. Así que no desobedezca, tampoco vaya a visitar otras congregaciones. Amén. Porque entonces usted va a visitar otras congregaciones. Allí se forma un revolú o pasa algo, usted viene arrastrando con eso para acá. No. Si usted decide tomar esa decisión, es mejor que se quede allá entonces. Amén. Porque nosotros queremos ser claros en esto, hermano. Dios ha puesto sus vidas a mi cuidado y yo tengo que velar por ustedes. Amén. Si no está de acuerdo, no hay problema, hermano. No hay problema. Vivimos bajo una democracia donde usted tiene el derecho, amén, no solamente tiene el derecho a expresarse, libre de expresión, sino que también puede estar en desacuerdo, amén, con lo que otros digan. Eso se llama democracia. Usted tiene esa libertad, tiene ese derecho de hacerlo. Amén. Pero recuerde que en la obediencia hay bendición. Amén. Cuando usted obedece, usted no tiene que preocuparse de malas consecuencias. Amén. Porque usted está viviendo en obediencia. Primeramente a Dios, luego a lo que dice la palabra aquí de sujetarse y obedecer a los pastores. Amén. Así que, hermano, por favor, trate de mantenerse en su hogar. Si usted no tiene que salir, a menos que no sea para algo esencial, usted no salga. Amén. Seguimos orando con nuestra hermana Rafaela. Amén. Ayer estuvimos hablando con ella nuevamente. Gracias a Dios no tiene ningún tipo de síntoma. Amén. Y seguimos orando para que Dios la cubra, nos cubra a cada uno de nosotros, hermano, porque, amén, queremos, hermano, que el pueblo esté saludable. Ahora mismo, ¿verdad? Pues si cuando abramos el templo, usted bien sabe que al primero que van a saludar es a este servidor. Ustedes se me van a tirar encima y yo tengo que tomar también precaución. Yo tengo mis condiciones y tengo que tomar precaución. Amén. Tengo una esposa, tengo 2 hijas, amén, que tengo que también velar por ellas. Amén. Así que por favor, hermanos, seamos obedientes. Vamos a sujetarnos a esta orden pastoral. Amén. Para que, amén, usted sea de bendición. Amén. A otros. Amén. Así que en esta hora, hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por tu atención prestada. Gloria al Señor. Y esperamos que esta situación, amén, ya termine pronto, amén. Pero vuelvo y recalco, hermano, vamos a esperar en Dios. Si toma 3, 4, 5, 6 semanas, lo vamos a hacer. Amén. Incluso, ¿verdad? Ya había hablado con algunos hermanos, amén, que me enviaron mensajes de texto y ellos me dijeron, pastor, estamos con usted. Estamos con usted porque mi preocupación fue esa. Que si abríamos, ¿verdad? Pues qué precauciones se iban a tomar, qué seguridad le podíamos dar de que, ¿verdad? Estuvieran bien en respecto a su salud. Y no hay seguridad, hermano. No hay seguridad, no hay garantía. Por tal razón, vamos a esperar en Dios para que sea Dios que nos diga, como le dijo a Moisés y a Aarón. Pueden salir ya y volver a servir a Jehová. Amén. Así que tranquilos, paciencia, que mire que Dios tiene esto en sus manos y Dios tiene control de todo. Así que Dios me lo bendiga, hermano, en esta hermosa tarde. Y recuerde que siempre procuremos y seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así que Dios me lo bendiga y hacia adelante en el Señor.